Buenos días, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de estar delante de su presencia en esta reunión en la cual estamos viendo este tema por demás importante, y en lo particular muy apasionante en cuanto a la disciplina. A medida que se va desarrollando este tema, nos damos cuenta la forma en que mediante las exposiciones nos estamos dando cuenta de lo que es la disciplina. Cuando escuchábamos allá la palabra paideia en relación a aquel conjunto de normas en las cuales es necesario estar formados, allí vemos la importancia de lo que es la disciplina. La disciplina no es un tema tan agradable. Siempre cuando tomo este tema, lo inicio con una pregunta en relación a lo que me toca hablar en cuanto a la disciplina colectiva y a puerta cerrada o en privado. Y decimos esta pregunta: ¿quiénes son los que aplican la disciplina? Normalmente, y a través de este conocimiento que estamos teniendo en este tema, pues ya con conocimiento de causa, ya no vamos a decir los ancianos, sino que ya está delegada a más personas. Lo esencial para nuestra instrucción y corrección como creyentes en Cristo, vemos nosotros que la disciplina no es del todo negativa, sino que, como ya escuchamos en las citas que han dado los hermanos, Hebreos 12:11 en particular, cuando nos dice que da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. O sea, esa es la disciplina que al final va a dar frutos. Solo pensemos, para traer un ejemplo, en aquel que tiene un rosal y para que vea su producción es necesario podar ese rosal. ¿Con qué propósito lo hace? De quitar los vástagos que ya produjeron. ¿Qué es lo que ocurre? Al momento de llegar a esa poda, vienen los nuevos retoños y va a haber más producción. Allí estamos ante el ejercicio de esa disciplina. Por eso dice, da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Por supuesto, poner a alguien fuera de la comunión es solamente una de las formas de la disciplina, ya que en la estructura de lo que es la disciplina podemos distinguir que hay disciplina preventiva, como la que ya escuchamos recientemente, esa disciplina propia, la disciplina correctiva y la disciplina punitiva. Encontramos entonces de que cuando se trata ya en la disciplina colectiva, necesariamente vemos nosotros que hay necesidad de seguir un proceso que inicia con una conversación en lo privado. Luego se sigue con una reprensión siempre en lo privado.
luego viene una amonestación pública, después viene un aislamiento y una excomunión. Pero dentro de todo ello, nosotros encontramos que toda disciplina, como ya escuchamos en las anteriores exposiciones, se origina con Dios mismo y de Él vienen las fuentes de las cuales hemos visto ya dos, la disciplina propia y la disciplina divina. En cuanto a la disciplina propia, específicamente, notamos también una escritura acá en Primera de Corintios. Encontramos acá en el capítulo 11 y versículo 31, siempre en relación a la disciplina propia. Estoy tratando la manera de hacer un resumen de lo que ya hemos visto al momento y luego tomar el avance de este tema. Nos dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vemos acá que estamos ante esa disciplina propia, que haya un examen a lo interior de cada uno de nosotros, a manera de verificar cómo está nuestra vida. Notemos nosotros que este texto viene después de que el apóstol Pablo expone sobre la forma de recibir la cena del Señor. Eso nos dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Acá nos encontramos nosotros a que estando en esa disciplina preventiva, porque ahí estamos previendo situaciones que a la postre estamos evitando que otros vean ese comportamiento para que no seamos llamados hacia una reprensión. Es muy importante que nosotros notemos esa parte relacionada a la disciplina propia que va en cuanto a la prevención. Ya estando dentro de la disciplina propia, vemos entonces que es una sumisión, como decía el hermano, a la voluntad de Dios. Esto nos dice que si uno ejerce esa disciplina propia, es poco probable que se llegue a ser objeto de una disciplina colectiva, una disciplina donde tenga que intervenir alguien más. Cuando llegamos a la disciplina del Señor, lo que mencionaba el hermano, la disciplina divina, acá ya lo vemos como que puede ser un castigo propiamente, pero también puede ser para limpiar, aún más perfeccionar. Y es a eso cuando me refería a aquel ejemplo del jardinero que tiene a su cargo aquel rosal. Es necesario esa poda, es necesario. Ya no están produciendo aquellos vástagos que ya no solo les está quitando el abono, el alimento hacia esa planta que tiene que manifestarse en producción. Cuando hablamos de la disciplina colectiva, estamos ya propiamente en lo relacionado o en el ámbito de la disciplina correctiva. Y es necesario que veamos acá unas porciones de la palabra. La disciplina colectiva es la que otros creyentes nos administran cuando faltamos. Es la disciplina de la asamblea. Por supuesto, somos disciplinados para aprender a aborrecer el pecado y reflejar las actitudes del Señor. Ya en esto, precisamente,
encontramos nosotros que allá en Hebreos 5:8, cuando nos dice que el mismo Hijo, dice, y aunque era Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Notamos nosotros de que en este campo de la disciplina, el mismo Señor, siendo Hijo del Padre Celestial, Él fue sometido a esa disciplina, porque como dice aquí la Escritura, aunque era Hijo, por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Encontramos nosotros que la disciplina está íntimamente ligada a la obediencia. Cuando hablamos de disciplina, nos referimos a una enseñanza continua, a un proceso de madurez a la cual cada cristiano es sometido, a la instrucción de Dios mismo, cuando Él nos quiere enseñar el camino nuevo y vivo del cual nosotros hemos conocido, pero que también necesariamente llega o puede llegar en algún momento al castigo mismo. Ya hablando en cuanto a la disciplina punitiva. La disciplina colectiva, entonces, pues dijimos, es la disciplina de la asamblea. Para aclarar un tanto esto, por supuesto, yo sé que ustedes son asiduos lectores de la palabra y que el Señor nos da al Espíritu Santo para que meditemos en su palabra. Es necesario que veamos acá ya una cuestión práctica que aparece acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, vamos a leer acá el versículo 15 y el 16. Dice acá el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15 y 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El versículo 17 y 18, complementarios a estos dos textos, nos hablan de los siguientes dos puntos que hay que ver dentro de este proceso de la disciplina. Pero no perdamos de vista de que estamos dentro de la disciplina correctiva. En cuanto a este texto, para acercarnos ya directamente, encontramos nosotros de que cuando vemos el contexto en el cual aparece este texto, vemos el contexto remoto, o sea, el contexto mediato y el contexto inmediato. Dentro del contexto mediato, vemos nosotros de que acá en esta escritura, en el versículo 17, aparece la palabra iglesia. 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La primera vez que aparece la iglesia es precisamente en el fundamento que el Señor instruye allá, cuando aquella situación se da con el apóstol Pedro. Cuando señala específicamente quién era Pedro y quién iba a ser la iglesia que él estaba iniciando en ese momento. Cuando llegamos a esta lectura, encontramos por segunda vez la palabra iglesia o asamblea. Como quien dice, es parte muy importante lo que estamos viendo en cuanto a la disciplina, porque después del fundamento
viene la disciplina. Tomemos muy en cuenta eso. No es algo que debemos de agarrar así, que porque a alguien le hemos visto su falta y que inclusive a algunos les da gusto pues el llamado de determinados hermanos porque va a ser sometido a juicio. No, hay que pensarlo bien. En cuanto al contexto inmediato, vemos nosotros de que esta escritura va después de hablar sobre aquellas ocasiones en las cuales hay personas que hacen caer a otros. Eso es muy importante que lo veamos. Por eso me estoy refiriendo a ese contexto en el cual aparece esta escritura. Igualmente dice de que hay de aquel por la cual cae uno de estos pequeños, dice la escritura. O sea que tomar la disciplina es cosa muy seria como la vemos acá. Cuando aparece acá la segunda mención de la iglesia es precisamente porque hay una interrelación en cuanto a individuos, hay muchos allí, y que por lo tanto, al momento de aplicar la disciplina correctiva, hay que observar cuidadosamente cuál es el proceso. Dice, por tanto, ese versículo 15 nos comienza diciendo, por tanto. Ese por tanto nos está diciendo entonces de que el contexto inmediato ya explicó de que antes de entrar a conocer algún problema que ocurre con aquellos pequeños, pues hay que observar este procedimiento. Acá entonces, cuando nos dice, si tu hermano peca, acá encontramos en esta versión que utilizamos, aparece contra ti. En otras versiones solo llega a la escritura donde dice si tu hermano peca. Esto nos puede ampliar en cuanto a la aplicación de esta disciplina. Habla directamente contra ti en vista del procedimiento que vamos a observar aquí. Comienza un asunto entre dos personas que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. En cuanto a la calidad de los que van a participar dentro de la disciplina, encontramos nosotros allá en Gálatas, y esto es para que lo tomemos muy en cuenta, en Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 1 dice, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces encontramos como que un revestimiento a aquellos que van a conocer sobre el asunto. Hay un revestimiento que lo da aquí el ser espirituales. O sea que no podría ocurrir de que entre carnales se esté viendo, se esté ventilando alguna situación. Porque acá nos está dando ese requisito tan indispensable. Encontramos nosotros entonces que
cuando nos dice acá, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, encontramos acá una situación muy particular en este texto también. Y es aquella en la que cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, nos está diciendo todo lo contrario que nosotros pensamos. Y decir, bueno, si aquel me ofendió, que él venga a mí. Inclusive decir, que venga a pedirme perdón. Y nosotros nos planteamos en esa situación y que por lo tanto allí no va a haber ese fruto que el Señor desea obtener a raíz de la aplicación de esa disciplina correctiva. Acá, como cosa extraña, es aquel que salió ofendido, tiene que tomar sus pasos, ir a tocar la puerta, atenido a que, si bien le va, le abra la puerta aquel que hizo aquella ofensa y que reciba a aquel ofendido. Encontramos nosotros cómo es que nosotros, cuando estamos en una situación de estas, pretendemos hacer todo lo contrario. Cuando acá, nosotros que estamos dispensando la disciplina correctiva, es necesario este proceder, ser espirituales y que de nosotros venga esa iniciativa de llegar a aquel que cometió aquella falta. Dice, estando tú y él solos. Es una experiencia única en la cual se lleva allí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando nosotros vemos acá la primera parte de este versículo, ocurren tres cosas en esta parte que leímos, cuando tu hermano peca contra ti. Hay tres situaciones por las cuales debemos de decidir. Una, que es la que está especificando propiamente el texto, es confrontar la situación que se está dando con aquel hermano. Armarse de valor y confrontar esa situación. Por muy difícil que pueda ser, decidirse a confrontarlo. Las otras dos, pues ya queda a una disposición allí que no es adecuada, que tal vez una puede pasar, pero ¿qué es lo que ocurre y lo que acrecenta los problemas actualmente cuando hay necesidad de hacer una reprensión, una amonestación? Los otros dos puntos, el primero, dijimos, confrontar la situación. Prepararse para ir al encuentro con aquel que ofendió. La otra salida que puede haber es soportar lo que está haciendo aquel. Pero eso significa de que entonces nosotros tendríamos que tener mucho más paciencia para aguantar lo que está haciendo aquel. O sea que creo que no es tan adecuado tomar esa decisión. No es tan adecuado, porque cuánta paciencia vamos a tener de que va a llegar un momento en que esa paciencia se termina y puede desbordar en otra situación lo que pudo agregarse, componerse, confrontando la situación. La tercera, y es la que normalmente se ve dentro de nosotros, es de que cada uno se aferra a lo que ha ocurrido en esa falta, en ese pecado.
Así es de que aquel que ofendió, hasta muy orgulloso allá porque le gritó al otro allá, se aferra tanto a eso. Y aquel otro, no, que venga él a pedirme perdón. En fin, de que los dos están en una situación de que no tiene un buen futuro. Se aferran tanto a ese problema que se ciegan por completo. Y esto puede desbordar en mal a los dos. Aquí se destruye la relación fraternal que debe de ocurrir dentro de aquellos, aquel ofendido y aquel ofensor. Inclusive atentan contra la unidad de la iglesia, y eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque allí se van formando dos partidos ya. Ninguno de los dos cede. Y allí comienzan las divisiones. Hoy nosotros estamos experimentando divisiones dentro de asambleas. Por supuesto, son cuestiones aisladas, pero las estamos viendo. Pero es que viene por esta situación el ofendido allí esperando al ofensor sentado porque cree que aquel va a ir a pedirle perdón. Y aquel que ofendió, orgulloso por lo que le hizo. Así es de que ninguno de los dos cede. Y esto es lo más grave, que viene a arrastrar a otros, ya haciendo partidos, y dicen, bueno, entonces quédense ustedes y yo me aparto con este grupo. Qué bonito, ¿verdad? Debemos de buscar al ofensor, decirle su falta, confrontarlo, así como dice acá. Y dice, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando esto ocurre, que es muy raro, pero de aquí en adelante yo creo que sí va a haber fruto en cuanto a esto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay dos formas en la cual se gana al hermano. En primer lugar, de que el problema se ventila. Y pudo ocurrir de que aquel entendió mal las expresiones y que hubo oportunidad para aclararlas y que únicamente eran diferencias sin importancia y que por lo tanto estaban peleando. Entonces se llega a una conclusión de que se gana al hermano, que el problema se ha aclarado para los dos. Y al final, ¿qué ocurre? Se estrechan de brazos, se perdonan, lloran, ríen y luego dicen, vayamos a la congregación juntos a expresar lo que ha habido entre nosotros. También la forma en que se le gana es de que no hemos acrecentado el problema, de que tal vez por algo insignificante, inclusive aquellos ya están tocando las puertas de los tribunales terrenales. Ha quedado la situación ahí nada más, en ese sentido se ha ganado. Pero vemos nosotros que el principio de esta confrontación, que sea el afán de que aquel nos oiga. Si te oyere, dice, si la persona quien ofendió se rehúsa a escuchar, vemos acá que entramos a un segundo aspecto en la cual tenemos que ver dentro de este proceso en la cual el Señor nos enseñó. Dice, si aquel rehúsa a escuchar, aquí nos dice, si te oyere has ganado tu hermano. El versículo 16, mas si no te oyere, aquí se complica la situación.
aún está en una disposición de que a puerta cerrada, de que en privado pueda ventilarse este problema. Dice, si rehúsa escuchar, nos está diciendo que la situación se está complicando, de que en la primera oportunidad no hubo la suficiente convicción en lo que se estaba tratando, pero aún así el Señor acá expone una segunda oportunidad. Dice entonces que acá se está suponiendo de que el ofensor no aceptó lo que le iba a proponer el ofendido. Y entonces, ante esta circunstancia, hay una segunda plática que también tiene que ser en privado. Cuando esto ocurra, hasta aquí, como es la disciplina correctiva, es necesario de mantener en el círculo más cerrado posible esta situación para no perjudicar esa conversación. Dice aquí entonces, más si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es necesario entonces que se continúe con ese procedimiento en cuanto a ver los problemas, a tratar los problemas. Vimos allá que es mejor confrontar el problema, y cuanto más luego, mejor. Por supuesto, después de un periodo de oración en la cual el Señor le va a dar valor a aquel que no es el indicado a llevar a al ofensor, a exhortarle, a decirle sobre su falta. Entonces se llega a este segundo paso. Por supuesto, ya los hermanos que continúan van a explicar sobre los otros 2 procesos o los otros 2 puntos de este proceso que se está llevando. Mientras tanto, nosotros dentro de la disciplina correctiva es necesario que también veamos en qué aspectos, en qué puntos es necesario la aplicación de esta disciplina correctiva. Vamos a leer acá también una porción que nos da la Escritura relacionado a esto, y está en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5. En el capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 12, casi finalizando esta primera epístola del apóstol. Nos dice versículo 12, incluyéndolo, y para ver específicamente el 14. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
En esta escritura específicamente, lo que vemos es de que la disciplina correctiva que se da en privado, pues toca temas muy importantes relacionados a la disciplina. Porque estamos viendo que inicialmente, si la disciplina es preventiva, también la disciplina es correctiva. Y acá está llamando la atención el apóstol Pablo con esas palabras: os rogamos, hermanos. Está apelando a aquella atención que se le debe tener a este campo de la disciplina que es necesario corregir. Y acá específicamente en el versículo 14 dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. En cuanto a esto, pues particularmente si alguno, y allá aquellos versículos que leímos en Gálatas, que está revestido a aquellos espirituales que están dotados de aquella cualidad necesaria para intervenir en cuanto a la aplicación correctiva, pues está diciendo que observando a los ociosos, dice que amonestéis a los ociosos, aquellos que están pasando el tiempo, que únicamente por falta de una ocupación están llevando y trayendo situaciones que no son agradables a la congregación misma. A aquellos es necesario amonestarles a que no estén allí en esas situaciones. También está diciendo que alentéis a los de poco ánimo, a aquellos que ya no tienen las energías necesarias para seguir. Miren, hermanos, si quieren ustedes sigan, yo me quedo. Si desean, algún día me vienen a visitar a mi casa, si no, sin embargo aquí a aquellos dice que alentéis, dice a los de poco ánimo. Estamos dentro de la disciplina correctiva y es necesario tomar estos aspectos muy en cuenta. Dice igualmente que sostengáis a los débiles, a aquellos que no tienen las mayores energías para continuar, pero es necesario estar allí instruyéndoles en la palabra para que ellos en algún momento lleguen a ser fortalecidos. Hagamos de cuenta de que estamos haciendo aquellas funciones de aquel jardinero que está observando aquella plantación, aquellos rosales. ¿Por qué no están produciendo? ¿Por qué se están muriendo? Que inclusive ya no se les riega agua, ya no están aquellos atentos para estar dispuestos para darle vida a aquella plantación. Dice igualmente, al final nos dice acá, y que seáis pacientes para con todos. Vemos nosotros entonces que específicamente acá están 4 situaciones por las cuales el apóstol Pablo quiere que se ponga atención. Y aquí estamos dentro del ejercicio de la disciplina correctiva. Que amonestéis o que se advierta a aquellos ociosos. Que alentéis es otro grupo de personas. A aquellos desanimados. Otro grupo de hermanos. Que sostengáis a aquellos que están débiles.
y que finalmente le tengan paciencia a todos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Las iglesias, las congregaciones están compuestas por familias, por individuos que cada uno tiene su carácter. Y a partir de allí vemos nosotros que hay una diversidad, de que hay unos caracteres de que cuesta tratar con esos caracteres. Hay que tener la paciencia suficiente para sobrellevar esa carga, así como leíamos allá en Gálatas, aquellos versículos primeros que leíamos, para sobrellevar esa carga. Es necesario entonces que todos nosotros, siendo espirituales, que nos encarguemos de ejecutar esa disciplina correctiva que tanto necesita la asamblea actualmente. No dejemos que las asambleas vayan disminuyendo, vayan menguando, vayan quedándose atrás. Al contrario, que haya fruto. Si hay necesidad de llegar a una poda, que allí ya estaríamos dentro de la disciplina punitiva. Es triste, como leíamos allá en Hebreos. Es doloroso, pero si es necesario, ahí va la tijera. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Nosotros no nos imaginamos. Pensemos aún más, si es un rosal injertado, esa va a ser una producción que nosotros mismos no vamos a creer lo que se está produciendo con la aplicación de la disciplina. Para finalizar, encontramos acá también otros ejemplos en cuanto a la aplicación de esta disciplina que encontramos allá en el libro, en la epístola de Judas. El penúltimo libro de la Escritura, encontramos acá también versículos 22 y 23, nos dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Acá con lo que nos encontramos es precisamente con otras funciones que abarca la disciplina correctiva, la disciplina por medio de la cual la iglesia tiene que caminar, si bien es cierto, tal vez con pasos lentos, pero seguros de que van al encuentro de ese llamado, o prestos a ese llamado que el Señor ha prometido en algún momento. Nos dice entonces: algunos que dudan, convencedlos. Hay algunos allí que están inclusive con algunas doctrinas que no son precisamente de sana doctrina. Solo pensemos nosotros de que aquí Judas viene de reprender precisamente a aquellos que estaban introduciendo otras doctrinas que venían a afectar la sana doctrina, pero que adicionalmente a ello hay algunos que están dudando todavía en cuanto a su salvación, si son salvos o no, o qué efecto produce el bautismo, y en fin, una serie de situaciones que está alrededor. Esto está dentro de la disciplina correctiva también. Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Acá podemos decir: a otros salvad, decirles: miren, hermanos, ese camino que están tomando es incorrecto. Si continúan en ese lugar, pueden ser absorbidos por completo por esa actividad, determinada actividad. Aquellos
que en algún momento pueden ser arrastrados, por ejemplo, para hacerle propaganda, hacer una campaña política allí y estar a favor de determinado candidato. Ese es un fuego al cual está siendo arrastrado. Pero aquel que está bajo el Espíritu, aquellos que son espirituales, es precisamente ellos sobre los que recae aquella necesidad de dar, de impartir aquella disciplina correctiva. De esa manera, hermanos, no hago ninguna conclusión al momento porque el tema continúa. Ya habrá oportunidad en su momento cuando recibamos que al final de recibir este tema, pues hay conclusiones en cuanto a ello. Entonces, por el momento, pues gracias por su atención y que el Señor nos siga deleitando por medio de su palabra. Amén.